Hoy viajamos hasta la década de los 60, más específicamente a los finales de los 60, al núcleo de la cultura hippie. Hoy vamos a ver como quien dice las dos caras de una misma moneda, mirá qué reflexivo me puse, y vamos a ver por qué fue un error realizar el Altamont Free Festival. Hoy en Historias Innecesarias, el que quizás fue el peor error de los Rolling Stones. Empecemos. Año 1969. Neil Armstrong pisa la luna, 250.000 personas marchan en contra de la guerra de Vietnam, se estrena Plaza Sésamo y suceden dos hechos casi en simultáneo que muestran las dos caras de una misma generación. Por un lado, la familia, la secta de Charles Manson, comete sus atroces crímenes, llevando el sueño hippie a un lado completamente oscuro, y a los pocos días se lleva a cabo un festival ícono de la misma cultura, Woodstock. 500.000 personas se reunieron en una granja de 240 hectáreas en Nueva York para disfrutar de un festival de 3 días organizado por 4 veinteañeros que marcaría a fuego la cultura hippie de la década de los 60. Al principio la entrada al festival iba a costar unos $18, pero a raíz de la increíble concurrencia se decidió que sea completamente gratuito. El festival es el mayor ejemplo de la frase sexo, drogas y rock and roll. Una grilla conformada por 32 artistas de la talla de Janis Joplin, Hendrix, The Who o Santana reunió a todas esas personas desde el viernes 15 hasta la madrugada del lunes 18 de agosto de 1969. Barro, sexo, drogas y hasta un par de bebés nacidos en medio del festival. Woodstock tuvo absolutamente de todo, y por eso pasó a la historia. No es mi intención repasar toda la historia del festival porque ya hay un sinfín de videos en internet sobre eso, y ese festival no es el punto de esta historia. Pero eso sí, dato de color, fue la única vez que el festival se pudo hacer de manera tan pacífica. Si bien hubo algunos puestos de comida prendidos fuegos por el desabastecimiento, la cosa no pasó a mayores. Es realmente un logro que 500.000 personas puedan estar juntas sin que se genere un desastre. Y eso se refleja en las siguientes veces que quisieron replicar el festival. Siempre salió mal. La última vez fue en 1999 y fue literalmente un caos. Incendios, violaciones y robos. Pero volviendo al año 1969 y a la primera edición de este festival, algunas bandas de renombre faltaban en esa grilla, como por ejemplo los Rolling Stones. Para agosto de ese año la banda estaba en un momento de reorganización. Había pasado tan solo un mes desde la muerte de Brian Jones. Mick Jagger había viajado a Australia para grabar la película Ned Kelly y esa fue casi que la principal razón de la ausencia de la banda en el festival. Los Rolling Stones recién iban a volver a tocar a partir de noviembre y para diciembre decidieron organizar un festival, el Altamont Speedway Free Festival. Claramente, y como el nombre indica, iba a ser un festival gratuito e iba a contar, entre otros, con la participación de Santana, Jefferson Airplane, The Grateful Dead y por supuesto los Rolling Stones como cierre. Para la banda este festival iba a ser el broche de oro de todo un tour que habían hecho por Estados Unidos. En una conferencia de prensa, Mick Jagger anunció que iban a dar un concierto gratuito el 6 de diciembre y que en ese contexto iban a poder demostrarle al resto de América que la gente puede portarse bien en grandes reuniones. Todo parecía indicar que el festival de Altamont iba a ser el tercero y último festival de esas dimensiones. Todo había empezado en 1967 con el Monterrey Pop Festival, continuó en 1969 en agosto, como relaté al principio, con Woodstock y finalizaría con Altamont en diciembre. Pero desde un principio la organización fue bastante complicada. En primer lugar se decidió que el festival iba a realizarse en el Golden Gate Park, en San Francisco, pero nunca recibieron autorización. Por lo tanto lo movieron a un autódromo y después de unos conflictos con el dueño de ese lugar tuvieron que volver a cambiar la ubicación y se decidieron por el autódromo Altamont Raceway. Pero pequeño detalle, la ubicación era sorpresa. El festival se iba a realizar el 6 de diciembre y recién se dio a conocer al público el lugar el 4 de diciembre, 2 días antes. Lo que parecía una pequeña joda o una movida publicitaria iba a ser el principio del caos. Pero antes de meternos de lleno en el festival, vamos a conocer al otro ingrediente de esta explosiva mezcla, los Hells Angels. Los también llamados Ángeles del Infierno son un grupo de motociclistas. Se fundaron en California en 1948 y se identificaban fácilmente por sus camperas y por manejar las motos Harley Davidson. Esta banda fue llegada a ser considerada como una organización criminal por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Su lema era que no podías confiar de nadie que no haya estado en la cárcel. Y a pesar de existir desde, como dije antes, el 48, empezaron a aparecer en la escena de los 60 gracias al escritor Ken Kesey, un gurú del LSD. Ken organizaba tremendas fiestas en su casa de California y oficializaba de guía para los viajes de LSD de sus asistentes.
Ken tenía una especie de lo que llamaríamos hoy en día club de fans, llamados los Merry Pranksters, algo así como los bromistas. Y al mismo tiempo era amigo de Hunter Thompson, un hombre que estaba escribiendo un libro sobre los Hells Angels. Un día Ken decidió acompañar a este amigo a una entrevista con ellos y se llevaron bastante bien, y como Casey había estado preso por posesión de marihuana, cumplía con los requisitos para ser amigo de ellos. Había estado en la cárcel. Y así es como, ironías de la vida, estos agresivos motociclistas se llevaron bien con los hippies seguidores de Casey y empezaron a formar parte de las fiestas de él, más específicamente de una eterna fiesta de 3 días de duración. En esa fiesta los motociclistas conocen a algunos miembros de la banda de Grateful Dead y, según se cree, esa fue la clave para que Mick Jagger decida que los Hells Angels, un grupo de motociclistas, sean contratados para ser la seguridad del festival. Uno de los miembros de la banda de motociclistas, incluso, declaró que como pago le ofrecieron $500 en cerveza, barato, y evitaban a la policía. Finalmente llegó el día del festival y nada mejoró. En total asistieron 300.000 personas. Los recitales de los Rolling Stones solían ser un poco caros y una oportunidad para verlos gratuitamente no iba a ser desaprovechada por nadie. Pero el lugar era un asco. El circuito automovilístico estaba lleno de chatarra por todos lados, los puestos de comida eran escasos y los pocos baños que habían estaban completamente descuidados. Lo único bueno era el sonido, pero que no alcanzó para esas 300.000 personas. El escenario, por otro lado, era bastante improvisado, estaba solo a 1 metro de altura por arriba del público, y lo único que lo separaba de la audiencia eran unas finitas vallas y una hilera de motoqueros tomando cerveza. Y la matemática es bastante sencilla. Si juntás motoqueros borrachos con palos de pula y cuchillos oficiando de seguridad, con un público que en su mayoría son personas borrachas o que están bajo los efectos del LSD, no va a tener un buen resultado. Durante la actuación de Santana ya se podían ver algunos pequeños incidentes. Algunas personas eran golpeadas por los motociclistas. Incluso Marty Balin, el vocalista de Jefferson Airplane, una de las bandas que formaba parte del festival, fue noqueado por uno de ellos mientras intentaba parar una pelea. Incluso hubo una discusión entre los miembros de la banda y los motociclistas desde el escenario. Momento, los Grateful Dead, que iban a tocar antes de los Rolling Stones, decidieron no tocar a raíz de justamente estos incidentes. Ya el panorama era bastante tenso. Los asistentes prendían fuego montañas de basura para intentar recibir algo de calor en medio del frío desierto. Y cuando los Rolling Stones subieron al pequeño escenario, alrededor de las 4 de la mañana, todo se terminó de descontrolar. Oh yeah. Entre el público estaba Meredith Hunter, un chico de 18 años que supuestamente estaba un tanto pasado de metanfetaminas. Hunter se había acercado mucho al escenario y fue echado a golpes por parte de los Hells Angels, pero luego volvió a acercarse. Y acá la situación se pone un tanto confusa. Por un lado se dice que Hunter tenía un revólver y que lo estaba apuntando hacia Mick Jagger. Por otro lado, Azaro, uno de ellos, lo apuñaló 5 veces. We're splitting, man, if those cats don't stop beating everybody up inside. I want them out of the way, man. I don't like unity. That guy's got a gun out there and he's shooting at the stage. Después, varios otros miembros siguieron pateándolo en el piso. Minutos más tarde, lograron llevarlo a uno de los pocos puestos de asistencia médica del festival. Si bien aún continuaba con vida, no resistió y falleció a los pocos minutos. Para ese momento, los Rolling Stones, que ya habían interrumpido el recital varias veces, decidieron finalizarlo por completo. Al asesinato de Hunter se suman 3 muertes más en el festival. 2 en accidentes automovilísticos cuando estaban llegando y otro, un chico que cayó en un canal de agua cercano
océano y se ahogó. Lo curioso de esta historia es que como los Rolling Stones estaban convencidos de que este festival iba a marcar un antes y un después en la historia, lo documentaron todo en una película que se llama Gimme Shelter. No estaban lejos de tener razón, fue un antes y un después, pero de manera negativa. Alan Passaro efectivamente fue detenido por apuñalar a Hunter. Fue juzgado en 1972, pero luego fue absuelto ya que se determinó que actuó en defensa propia. El 25 de mayo de 2005 se anunció el cierre oficial de la investigación, que se había retomado cuando surgió la teoría de que hubo otro atacante, pero finalmente no dio ningún fruto. El diario Los Angeles Times publicó varios artículos en relación a este festival y hasta se mencionaba que si en vez de los Rolling Stones hubiesen actuado los Beatles, todo hubiese sido distinto. Completamente innecesario. En ese entonces, la sociedad aún estaba conmocionada por los acontecimientos relacionados a Manson, y el Festival de Altamont solo potenció esa oscuridad. La inocencia y la alegría hippie comenzaron a desaparecer rápidamente ese día, y el Festival de Altamont pasó a ser considerado como el fin de la generación de Woodstock.